Bienvenido a la serie de ordenadores. See, my name is Lisa Wymore, and I am part of Berkeley Artes y Diseño. Tonight we welcome Sebastián Calfuqueo and Natalia Brizuela speaking on the topic of non-binary waters, approaching the work of Sebastián Calfuqueo. After I say a few words in English, this event will be spoken in Spanish with English interpretation, and there will also be captioning in Spanish in the Zoom webinar. This event is presented by the Center for Latin American Studies and the Office of Berkeley Arts and Design, which connects and fortifies creative departments and units throughout the Berkeley campus. Funds for these talks are made possible by Arts and Design and generous philanthropic donations. Unique to the speaker series is its connection to a course called Humanities 20, offered through the Division of Arts and Humanities. 50 students are enrolled in the class and attend the weekly talks. This semester's theme is Perseverance, Renewal, and Reflection. Sebastián Calfuqueo lives and works in Santiago, Chile. They have a BA and MA in Visual Arts from the University of Chile, and they are part of the Mapuche Collective and Yene magazine. Of Mapuche origin, their work draws on their cultural heritage as a starting point to propose a critical reflection on the social, cultural, and political status of the Mapuche subject within current Chilean society. Their work has been exhibited in Chile, Peru, Brazil, Mexico, the United States, Germany, Spain, the United Kingdom, Sweden, Switzerland, and Australia. They are the winner of the Santiago Municipality Award in 2017 and the FABA Foundation Award in 2018. Natalia Brizuela is the class of 1930 chair of the Center for Latin American Studies and the professor of film and media and Spanish and Portuguese at UC Berkeley, with affiliations in the program in critical theory and gender and women's studies. She is also the project director and co-PI for the Mellon Fund and International Consortium of Critical Theory Programs. Brizuela is the author of Fotografía y Imperio depois da Fotografia and The Matter of Photography in the Americas, among others. She is co-editor of the book series Critical South Polity. Before we begin, I just want to acknowledge that today is Indigenous Peoples Day, a day to acknowledge and make visible Indigenous resistance and raise awareness of the fight for recognition and protection of Indigenous rights, treaties, traditional cultures, and sacred lands. We recognize that UC Berkeley is located in the territory of Huichin, the ancestral and unceded lands of the Chuqueño-speaking Ohlone peoples, the successors of the sovereign Verona Band of Alameda County and the confederated villages of Ashan. We recognize that every member of the Berkeley community has and continues to benefit from the use and occupation of this land since the institution's founding in 1868. The history of prolific artistic and technological development in this region has always depended on this land. Berkeley Arts and Design is committed to supporting the sovereignty and ongoing stewardship of this place by Ohlone peoples through building long-term reciprocity and relationship with tribal leaders and organizers. It is my great pleasure to welcome Sebastián and Natalia to take over the Zoom webinar for now. And if you have questions or need assistance with the interpretation feature, which should be located at the bottom of your screen, or the transcription feature, which will be in the Zoom call in Spanish, but streaming in English, you can write a note in the chat, and those of us at A+D here, Arts and Design, will work to try and resolve the issues for you. So welcome, let's begin. Hi everyone, hi Maricompu Lamien, hola a todos, mi nombre es Sebastián Calfuqueo,
Estoy muy contento de estar hoy en día con ustedes acá en este encuentro virtual, que además vamos a estar conversando con Natalia Brizuela sobre este trabajo que he estado produciendo, y muy agradecida nuevamente de esta invitación que se me hizo para mostrar mi trabajo y para poder vincularme con ustedes desde este territorio también. Voy a comenzar a compartir mi pantalla. eh, mm, bueno, para comenzar, quisiera hablar sobre mi práctica artística, que para mí ha sido importante trabajar en torno al cuestionamiento hacia el colonialismo, hacia el mundo colonial, de alguna forma en que se desarrollan estas relaciones sociales, y que también han una sociedad indígena, como también dentro de la sociedad occidental. Me interesa como artista trabajar en torno a las categorías de raza, género, clase social, entre otras, para pensar estas relaciones que se mueve el mundo desde lo político, desde lo social, lo cultural, y mirado siempre desde una perspectiva que me sitúa desde el mundo mapuche, desde ese lugar, desde un pueblo indígena que ha tenido una gran resistencia hacia el colonialismo, y también como una persona de género no binaria que no se adapta a las concepciones de lo femenino y lo masculino arraigadas por este colonialismo también. Mi trabajo se desarrolla en múltiples técnicas. Me considero un artista más de proyecto que de técnicas. Desarrollo mi trabajo en la instalación, en la cerámica, en la performance y en el video, con el fin de explorar las similitudes y esas diferencias que existen entre los mundos indígenas, el mundo mapuche, la forma de relación que tiene con la vida, con la cosmovisión, y en contraposición la cultura moderna, occidental, donde se piensan las cosas desde otra perspectiva. Para mí es muy importante también la dimensión pedagógica de mi obra. Considero que es muy importante entregar un arte que trata de mediar temas problemáticos socialmente, pero también a través de esta herramienta que es la educación artística. También soy docente, y para mí siempre el arte es una posibilidad de encuentro con muchas, con otras personas básicamente, con otras eh, con otros cuerpos, con otras experiencias, con otras memorias. Y creo que eso también es una potencia que tiene el arte de conectar con otros lugares y poder realizar montones de otras conexiones. Bueno, yo vengo de un territorio que es Chile, que hoy en día se llama Chile, eh, de una sociedad que es profundamente racista contra las personas mapuches. Hemos estado siempre sujetos a esta relación colonial que se ha hecho sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras memorias, sobre nuestras formas de ver el mundo. Y yo siempre creo que hablo mucho de cómo las personas indígenas somos pensadas siempre como sujetos de un pasado y nunca como una voz agente política contemporánea en resistencia. Y es precisamente lo que a mí me interesa romper y dislocar con mi obra. Y como también vengo de un desplazamiento de la diáspora de mi pueblo, yo soy producto de una familia mapuche que emigró de sus comunidades hacia la ciudad de Santiago, que no es solamente mi historia, sino la de muchas personas que tuvieron que emigrar por el empobrecimiento que hizo el Estado de Chile a los territorios indígenas, y que generó una gran ola de migración desde el siglo XIX en adelante, y que está muy conectada también a un proceso muy violento de la historia que se llamó
el proceso de pacificación de la Araucanía en Chile, y también el proceso de conquista o ocupación del desierto en Argentina. El territorio mapuche históricamente se le denominó Wallmapu, y este territorio, el Wallmapu, que se extendía entre el territorio que hoy llamamos Argentina y Chile, eh, fue ocupado por estas campañas militares, y los estados-nación que hoy en día nosotros conocemos recién se asentaron como tales desde comienzos de el siglo XX en adelante. Entonces, también creo que para mí ha sido importante pensar esas relaciones de la historia, el pasado, el presente, y también pensar esas posibilidades del futuro con mi obra. Bueno, para contarles básicamente cómo era este territorio, el territorio que también hablo mucho dentro de mi obra. Acá pongo dos fotografías, bueno, dos mapas en realidad. El primer mapa es un diccionario, aparece en un diccionario de Esteban Erice, que demuestra esta idea de frontera, ¿no? Este es Chile, este es Argentina, y bueno, el Wallmapu es un territorio transfronterizo que ocupa, de hecho, la cordillera no como un límite, sino como un punto de vínculo, de conexión entre las distintas comunidades y las distintas territorialidades indígenas mapuche que existen. Y este segundo mapa es un mapa de las diferentes eh, formas o vinculaciones que existen dentro del mundo mapuche con las territorialidades. Eh, por ejemplo, las personas que viven cerca de la cordillera, de, el Futrama Huifa que aparece ahí, son las personas que también viven próximas al Pehuen, a la Araucaria, y que también viven del fruto del piñón, y se les llama pehuenche, o las personas que viven cerca del mar, como se les denomina lafkenche, o las personas que viven hacia más el extremo sur se les denomina huilliche. Hay diversas formas de territorialidad también dentro del mundo mapuche. Es un pueblo muy heterogéneo y que, bueno, tiene una gran historia de resistencia también contra la colonización y contra también el periodo de formación de estos estados-naciones. Hubo mucha resistencia a esos procesos de colonización desde el pueblo mapuche. Bueno, para mí los conceptos de tierra, de territorio, de país, son muy importantes dentro de mi obra, precisamente por estas relaciones constantes de no cansar con estas ideas de lo chileno, de qué es ser chileno bajo una situación de diáspora en la ciudad, de una memoria familiar que no se sentía identificada tampoco con esa categoría, y bueno, el concepto mapu, que significa tierra, que también es la palabra mapuche, que significa gente de la tierra. Es una palabra que también es muy importante porque también significa territorio, también significa eh, un espacio en disputa, un espacio por recuperar ante toda esta violencia colonial que ha sucedido durante tanto tiempo. Em, para mí ha sido importante también esa relación con mi familia, puesto a que mi abuela, por ejemplo, fue muy importante dentro de mi crianza. Ella fue una mujer que quedó huérfana a muy temprana edad, y fue empleada también muy pequeña, no tuvo una infancia eh, muy amable para un niño, y bueno, esa historia familiar también tiene mucho que ver con esta historia también del tránsito y del retorno hacia el territorio. Mi abuela, a pesar de esa historia de violencia, esa historia de anulación de su misma identidad, ella constantemente estaba en contacto con su comunidad, con su territorio, y eso no se perdió totalmente, y también de alguna forma existió resistencia dentro de su propia vida, dentro de su propia relación.
Y bueno, mis primeros trabajos son trabajos que hablan sobre el género, habla de cómo el género fue una construcción colonial. La historia de mi cuerpo y sociabilización con el mundo siempre fue compleja, ya que yo no soy una persona ni femenina ni masculina, ni me siento dentro de las hegemonías de la masculinidad. Sufrí mucho bullying escolar debido a ese cuerpo ese cuerpo marica, ese cuerpo abyecto que no gustaba en la escuela de hombres, y que también fue muy problemática para esta relación con otros. Y bueno, para mí ha sido muy importante trabajar con el archivo dentro de mi obra, dentro de este proyecto artístico, obra artística que se ha estado desarrollando. Me interesa mucho las construcciones del pasado, las construcciones en torno a las crónicas coloniales, al archivo colonial, y cómo el archivo colonial también da cuenta de cómo este proceso colonial y la evangelización terminaron permeando también construcciones como el género o la clase, o incluso también el mismo cuerpo. Y bueno, a través de esa búsqueda de la historia de los cuerpos o la historia de la sexualidad dentro de mi mismo pueblo, me encontré con figuras como el Machihueye, que antes de la colonización era un ser, un chamán, un curandero dentro de mi comunidad, a transitar dentro de los espacios que se denominan como femeninos o masculinos, y también tener prácticas homosexuales. Y estos machis güeyes eran personas que fueron eh, registradas a través de estas crónicas coloniales. La primera que encuentro es la de Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán, que en su libro El cautiverio feliz de 1673 lo describe como sodomita, invocador del demonio, nefando, eh, todas las concepciones en torno a lo malo dentro de esta lectura que se hace sobre estos cuerpos que no se adecuaban al binarismo de género y que también tenían físicamente disrupciones de ese género o disrupciones también de esa imagen que no correspondía a lo que debería corresponder a un biohombre o biomujer, de acuerdo a este pensamiento colonial impuesto. Y bueno, esas crónicas coloniales también hablan mucho de cómo se castigó el pecado de la sodomía, del pecado de realizar prácticas sexuales pasivas, receptivas, eh, la penetración y las prácticas a través del ano como un, un pecado grande para el cuerpo y también para la moral. Y bueno, todas estas crónicas me permitieron de alguna forma conectar con mi historia personal y pensar cómo esa figura del güeye, que era una figura que no sabemos muy bien cómo era percibida dentro de la misma comunidad indígena o la misma comunidad puche, eh, pero que a través de estos registros coloniales podemos dar cuenta también cómo fue permeado y cómo los conceptos de femenino y masculino o también las ideas sobre la heterosexualidad terminaron permeando en estos lugares. Y bueno, a partir de este relato es que hago esta primera obra, que la produzco el año 2015, que es un video performance que bueno, me empiezo a vestir lentamente con un traje falso, con un traje comprado en un barrio popular en Santiago, acá en las fiestas de, de, de la independencia de Chile, siempre los niños son obligados a vestir en esta idea multicultural de naciones, ¿no?, que habitan este territorio, pero que no se reconocen tampoco como identidades, eh, como, eh, como identidades como autoidentificadas, ¿no?, sino como identidades siempre a partir de esta exotización que hace el Estado de Chile sobre nuestros cuerpos. Y a mí me interesaba mucho trabajar con este traje falso, con la peluca falsa, con esta idea y esta imposibilidad también de poder
conectar con esa historia, conectar con esa memoria política de sus cuerpos y esa anulación también que existía en torno a sus posibles representaciones dentro de un mundo indígena contemporáneo. Porque la palabra huelle hasta el día de hoy sigue siendo una palabra que demuestra violencia, es sinónimo de maricón, de sodomita aún, entonces sigue siendo una palabra muy cargada de violencia dentro de la misma historia mapuche. Bueno, el Machihuey era una figura que podía transitar estas dualidades de género o transitar la masculinidad, transitar la feminidad y poder conectar espacios que no necesariamente están permitidos dentro de este mundo moderno y occidental. Y para mí fue muy importante esta búsqueda también de estas figuras que estaban a través de la historia, a través de estos registros coloniales, también para empezar a vincularme más fuertemente con una memoria y una historia indígena que no se había pensado o que no se había eh, cuestionado. Y para mí siempre fue importante también reconocer mi impureza. Yo también provengo de una familia que es mezcla, de una familia mapuche con una familia chilena, y a pesar de que de eso, también me interesa como reconocer esa impureza para también cuestionar qué es lo puro dentro de estas concepciones cerradas también de qué sería eh, lo real o qué sería también eh, como lo puro, ¿no? Y bajo esas nociones también posteriormente me siguió interesando trabajar en torno al cuerpo, a esas condiciones coloniales de lectura del cuerpo masculino dentro de la historia mapuche. Y, y decidí trabajar con la figura de Caupolicán, que bueno, Caupolicán es un toqui, un guerrero elegido dentro del periodo de la colonización para llevar a cabo la revolución o la contraatacada hacia el imperio español que estaba arrasando este territorio y que estaba invadiendo este territorio. Y en ese relato de que aparece la figura de Caupolicán, que es un relato histórico, un relato fundamental dentro de la colonización o del periodo colonial, que es eh, que es, perdón, la araucana, aparece la figura de Caupolicán. Y esta figura de Caupolicán es una figura emblemática debido a que, según el relato cuenta, que Caupolicán fue elegido líder de esta avanzada contra la colonización por resistir 2 días un tronco sobre sus hombros que finalmente le hizo ser el líder de este, de este proceso. Y bueno, la figura de Caupolicán también es muy interesante porque además de ser elegido por ser una figura masculina y viril dentro de la historia, también su muerte es muy particular. Caupolicán tiene esta imagen de ser un sujeto masculino muy imponente, muy viril, pero su muerte fue siendo despojado de su masculinidad, siendo dispuesto en la pica, que era el proceso de morir a través de la perforación de su ano. Y me interesaba mucho este relato por esa historia de la masculinidad dentro del mundo mapuche, que está muy fuerte asociada a la figura del huichafe, que es la figura del guerrero también, del guerrero contemporáneo. Y, y entonces, a partir de esta figura que es Caupolicán, eh, yo decido tomar esta imagen y realizar una segunda performance que, que se llama El Cazomo, que es del año 2017,
donde a partir de esta pose que hace Caupolicán, de poner un tronco sobre sus hombros, lo cargo con distintos tacos de distintos colores que forman la bandera LGTBQ+, y además este tronco de madera ancestral del coihue, que es una madera muy noble dentro del territorio, eh, es ahuecado, y ya que significa maricón, significa también un término derogativo para estas accidentes que no corresponden al régimen heteropatriarcal. Y bueno, me interesaba mucho con esta performance cuestionar esas figuras masculinas, cuestionar esas como nociones prefijas en torno a la masculinidad, en torno al hombre mapuche, en torno a todas esas condiciones históricas que también tienen que ver con la colonización, cómo esta afectó en qué es lo masculino y qué es lo femenino. Y este tono lo cargo en distintos lugares de la ciudad de Santiago que tienen vínculos también con la historia fundacional de Santiago. Este, por ejemplo, es el Cerro Huelén, también el Cerro Santa Lucía, conocido en la lengua española, y, y bueno, es un punto fundacional de la fundación de la ciudad de Santiago. Este, por ejemplo, es el Parque Araucano, que es un territorio muy complejo porque bueno, la palabra araucano es la manera despectiva o la forma de invisibilización de la identidad mapuche, dispuesta por historiadores que negaban esta identidad y que le ponían araucanos por la región de Arauco, por el territorio de Arauco, que también es el territorio en disputa con el Estado de Chile. Y, y bueno, todo esto es muy problemático porque también estas dos figuras donde aparece este primer video, por ejemplo, corresponden a Chemamul, que son figuras escultóricas que en general están asociadas a espacios espirituales fúnebres y que están dispuestos en este lugar nuevamente como un espacio multicultural donde no se lee absolutamente nada y solamente están dispuestas estas figuras como un mero objeto estético sin entender la profundidad de lo que significan estas imágenes para la cultura mapuche. Y además poniéndole un nombre que anula nuestra misma identidad. Entonces, eh, así de violento es la situación, yo diría, actual de este territorio. Voy a pasar rápidamente. Bueno, y para mí el término huecar de esta obra era importante para pensar esta idea de profanación que a mí me interesa también mucho trabajar en mi obra, que tiene que ver con profanar la masculinidad y la virilidad y también estas concepciones del héroe, del macho, etcétera, que están tan arraigadas también dentro de Latinoamérica y que se autorrepresentan tan fuertemente también en la historia, a través de la patria y a través de los íconos que son la colonización. Eh, Voy a pasar rápidamente a esta imagen, que es la referencia, de hecho, de esta obra, que es una imagen que se toma también dentro del proceso del 18 de octubre acá en Santiago. Bueno, estas fotos de Temuco en realidad, eh, que es un territorio al sur de Chile, que también es una de las regiones o uno de los territorios más complejos de la disputa del territorio de Chile con el pueblo mapuche. Y esta foto fue tomada en el periodo de esa revuelta social donde Caupolicán, que es esta figura, ¿no? Que se pone este tronco gigante con un cuerpo hipermasculino y virilizado también, que también está
que también es heredado a través de de una eh, occidentalización de las imágenes y de los cuerpos, de este puro blanco que se impone en la escultura, también dentro de la misma arte, como ese canon se replica a través de la escultura neoclásica, etcétera, que está muy fuerte también arraigada en Latinoamérica. Y, y bueno, esta imagen es muy particular porque la cabeza que tiene en sus manos Policán corresponde a Pedro Valdivia, que es el fundador de la ciudad de Santiago y que también muere a Caupolicán. Y bueno, en estos periodos de revuelta, muchas de estas estatuas españolas que representan este periodo complejo que es la invasión de estos territorios, fueron desbaratadas y fueron quebradas, fueron desmanteladas. Y creo que también fue muy potente ver estas imágenes 2 años después de haber producido esta performance que también juega con el espacio público y juega con esas relaciones finalmente de las imágenes y cómo las imágenes son poder y también son hegemonías de representación sobre nuestra memoria, nuestra historia, etc. A mí me interesaba mucho trabajar la figura caupolicán para también cuestionar la masculinidad de mi mismo pueblo y para entender de que también había que entender que ese proceso por la descolonización de nuestros cuerpos, de nuestras memorias, también tiene que ver con entender de que nuestras formas de relaciones y etnias, y que también afectan hoy en día nuestros cuerpos e identidades. Bueno, otra parte importante de mi obra tiene que ver con el color azul. Mi apellido se traduce como pedernal azul, como piedra azul, y para el mundo mapuche el color azul es un color muy sagrado, eh, representa eh, muchas cosas, representa la vinculación con algo que excede lo humano. El Licura Chihuahilaf, que es un poeta muy importante para mi pueblo, habla siempre de que provenimos del azul profundo y muchas historias sobre el pueblo mapuche hablan de este azul profundo, intenso, que es tan importante para nosotros. Y en ese sentido me interesaba mucho trabajar mis últimas obras a partir de la relación del agua, que en Chile es muy problemática, ya que vivimos en un país donde el agua es privada, donde el agua está dispuesta para ser comercializada como un objeto, eh, donde los ríos se venden, donde las forestales, las mineras tienen un poder impresionante de uso también del agua, de disposición de las aguas a su antojo, sin ningún tipo de vinculación ni responsabilidad ecológica respecto a ellas. Y, y bueno, para mí el agua es todo lo contrario. No es nada de eso que el Estado de Chile ha heredado. Vivimos en esta situación de privatización del agua en Chile porque desde la dictadura de Pinochet, desde 1973 en adelante, este país ha sufrido eh, muchas violencias a partir del sistema neoliberal que se ha impuesto y es tan fuerte ese neoliberalismo que hasta el agua, que es vida para mí, que es el soporte, la matriz de todas las relaciones de la vida, sigue siendo comercializada desde el 1983 por el Código de Aguas de esta dictadura de Pinochet, que también además dejó esta constitución que hoy en día, a través de un proceso constitucional que se está llevando en este país, se intenta cambiar y, y desbaratar, romper a través de esto. Y bueno, esta obra Coculen, que significa ser líquido, del 2020, es una obra que habla sobre las formas de vinculación con el agua, del agua como una potencia para también pensar el género
aguas no binarias, como es el nombre de presentación de esta charla, que también es esa potencia de fluidez que es el agua en sí misma, además de vida, además de, de ser la matriz de todo lo que conocemos como existencia. El agua para mí también significa esa potencia de no identificarse en lo femenino ni en lo masculino, sino en representarse en espacios mucho más fluidos, en espacios que también nos hace entender que la naturaleza no es necesariamente las ideas del macho y la hembra, sino que son mucho más allá, ¿no? Con las conexiones, por ejemplo, con las plantas, que muchas de ellas son hermafroditas, tienen ambos sexos dentro de sus cuerpos, o también la misma relación de otras especies como los hongos o animales también que transitan, etcétera. De alguna forma, todas estas obras de este último tiempo han pensado también esa relación de descolonizar también la naturaleza, de dejar de mirar con una mirada antropocéntrica, ¿no? Heredada de este antropoceno que vivimos, con distancia a la naturaleza, sino empezar a sentirla como algo que está integrado en nuestras vidas y que también es importante de defender. Y, y bueno, esta obra también hace una crítica hacia los monocultivos, hacia el eucalipto, hacia el pino, hacia el abocado, hacia la palta, que en este país también se comercializa mucho y para llevar a Europa también. Bueno, muchas de estas historias del agua dentro del mundo son muy importantes. El mito fundacional del mundo mapuche es Micaicay, que tiene que ver con el agua también, con los maremotos. Chumpal, por ejemplo, es una figura eh, andrógina, sin género, a veces masculina, a veces femenina. Eh, y bueno, todas las formas de vinculación del agua dentro del mundo mapuche siempre es del respeto, siempre es de la reciprocidad y también es entendiendo que la naturaleza es una inteligencia y es un sujeto de derecho. Eh, y esas diferencias con el mundo contemporáneo, neoliberal en el cual estoy inserto, que es Chile, es muy complejo de habitar. Y, y para mí, bueno, el agua sigue significando sensibilidades y resistencias también para entender la vida y para entender cómo los territorios también no solamente viven con tierra, sino que es necesaria eh, las aguas como un siglo fundamental dentro de estas relaciones eh, interespecies, ¿no? Y bueno, en esta obra lo que se muestra es mi cuerpo suspendido con estas cuerdas azules, eh, flotando o suspendido en este río, que es el río Cautín, que es un río eh, que aparece cerca de la cordillera y que también tiene una de las aguas más limpias que recorre básicamente todo el territorio y que llega hasta los mares a desembocar. Bueno, y para ya ir cerrando, quiero eh, contarles sobre Mapu Kuful, que es una de mis últimas obras, que es del 2020 también, y que está contextualizada dentro del periodo de pacificación de la Araucanía, que era este proceso violento de la historia de la Chile. Se llama pacificación cuando no tuvo nada de pacífica. Eh, Eso es lo que he querido tratar de convencer durante todo este tiempo dentro de lo que nos han enseñado como historia o qué sería la historia. Y, y bueno, esta obra habla sobre los hongos, como los hongos a partir de ese proceso, a partir de ese eh, periodo de la historia, fueron fundamentales para la subsistencia ante la hambruna que dejó ese periodo donde el mundo mapuche tenía mucho ganado y lo perdió y a partir de esa relación diferente con la soberanía alimentaria también comenzaron a entender de que el bosque también tenía lugares que no habían sido explorados y así fueron los hongos
un alimento muy importante para la economía mapuche y también para la soberanía alimentaria de ese periodo. Y bueno, estos tres hongos que aparecen dentro de este video, este es el ligüeñe, que es un hongo que es un hongo parásito en hongos ancestrales, en árboles viejos, en árboles ancestrales que desarrollan esta relación parásita con este hongo y aparecen siempre en primavera. Es un hongo que hoy en día es muy solicitado a extranjeros. También, también está el loyo, bueno, este es el changle, que es un hongo que hace simbiosis con la quila, que es, segundo, que hace simbiosis con la quila, que es esta vara de bambú, una especie de bambú nativo, y que también está en peligro de extinción y que se debe cortar de una forma específica con un cuchillo para evitar que se rompa el micelio, que es finalmente la gran red bajo tierra que conecta el agua, conecta una red wifi, digámoslo así, del bosque mismo y de todo lo que existe en ese espacio. Y, y bueno, el loy también, que es el tercer hongo que aparece dentro de este lugar, que también tiene un alto valor culinario hoy en día y que también está en peligro de extinción a partir de la extracción irresponsable de hongos. Y este video está pensado para ser un educativo, un material pedagógico para la extracción sustentable de hongos y también está ambientada en esta relación con la naturaleza, que nosotros pedimos permiso para entrar a un espacio. En este caso se le pide permiso al Ñenguchilco, al espíritu de este espacio de agua que nos permita sacar el provecho de lo que nos da finalmente la tierra. Les voy a mostrar este video eh, y luego les cierro la presentación. Un mantepen. Kintume aimi changle, pieneu tañi chuchu. Kiñe pichicul coentun. Peumañe napoli. Chalie yu pichi huichilco. Ñen huichilco mulelo tufa. Mari pie yu huelulen tamilu cameu. Rupalen que yuen tañi trecan. Que yuen tañi miaul. Moñele y mi ñen huichilco. Rupa y tami moñen. Pelepe mai. Cuifiantu, muleke fui huaychan. Ripa fui inta imapu. Feula, muleke ini maguizantumu. Femi falculitu cual, winculentu elueñei. Ipiñei tañixuxu. Futrañei tilo yo. Recayan faupule. Narfuli rupu, capepi fali capichin. Oh, el canto leiti chucao. Mampule el cantui. Famiin kumeke dungu. Wesake weichan petun en tuen meu. Ayua funa pual changle tu fachi pichikulko. Feimu, ayini ai chuchu ni piukemu. Changle, kiñe changul kugu ni ai kumera yen reki. No chica trifimi, pieneu ni chuchu.
Quiñe. Epu. Gla. Meli. Quechú. Apoy Pichiculco. Fey, Mañume Yuñen Huichilco. Ñen Mapu, el Chen Cuché, el Chen Fuchá, el Ue y Mu Kumeki Yael, Kumeke Fan. Feula, Amule Antañiruka, Recale Tuan, Uñome Ancheu Mulita Nishuchu. Ayuke Liayinta Impiuque, Pentepo Inta Idungu, Rume Mañumeyu. Bueno, comentar que este video fue una colaboración de muchos amigos. Ángel Valderrama Cayumán, por ejemplo, que escribió el guión, el texto de este cuento, y también personificó la voz. Eli Wentru, que hizo el sonido del trompe, que es es un músico mapuche que vive en Berlín. Y también muchas personas, Fer Walun, que me enseñó sobre hongos en el territorio, el mismo Museo del Hongo que me invitó a colaborar en una exposición, y a partir de ese vínculo apareció esta obra. Y, y bueno, son muchas personas que están partir de este trabajo. Y como último punto me interesaba contar que me interesaba mucho trabajar con los nuevos medios y con el video y el 3D, porque yo siento que las personas indígenas siempre estamos eh, estereotipadas a un pasado, sujetas a un pasado sin agencia, sin voz. Y para mí es importante construir estéticas, imágenes para un futuro, para pensar y reflexionar en torno a esos lugares. Y por eso el 3D me era tan interesante para este proyecto, que también fue producido en cuarentena, sin poder, sin tener la posibilidad de poder viajar a un bosque o poder vincularme con él. Y también en esa necesidad se realizó este video para concientizar sobre el uso de la extracción sustentable de hongos. Y bueno, los últimos trabajos son obras que trabajan también con el agua, que trabajan con la vinculación con el territorio, con la naturaleza. Esta, por ejemplo, es un dibujo que hice hace poco para la Bienal de Sao Paulo, para el catálogo, donde se habla de la historia de Ralco, una historia muy dolorosa, uno de los primeros movimientos ecológicos dentro de Chile, que, bueno, Nicolasa Quintremán fue encontrada flotando en un río años después de luchar por el territorio. Y bueno, su lucha fue muy importante también para la defensa del territorio, para la defensa del río, que finalmente fue invadido por las hidroeléctricas, pero también fue importante
todo lo que ella generó con su hermana en esta resistencia. Esta, por ejemplo, es una obra inédita, una fotografía que se va a mostrar este miércoles en mi próxima exposición en una galería en Santiago, y que, bueno, son obras que tienen que hablan mucho sobre el vínculo de la naturaleza con lo humano, que habla sobre eh, el cruce entre plantas, hongos, etcétera, con estas corporalidades. Esta, por ejemplo, también es una fotografía que trabaja con el pelo, que en esta presentación no lo comenté tanto, pero es un material que a mí me interesa mucho con respecto a cómo a los hombres dentro de los mundos indígenas se les obligó a cortar sus cabellos eh, para de alguna forma calzar con el estereotipo, con la masculinidad. Y esa anulación de esos cortes de cabello también fue tan impuesta sobre esos cuerpos, y a mí me interesaba mucho reflexionar en el pelo, eso también en mi obra. Ah, y esta por último no la alcanzó a comentar más extendidamente, pero es un nuevo video performance que realicé, que es en torno a la quila, que es una planta hermafrodita que se demora muchos años en florecer, hasta 60 años, y cuando florece esta planta, florece simultáneamente con otras, y cuando florece también muere. Y bueno, es una obra que habla mucho sobre el proceso del tránsito de género, o dejar morir esa experiencia de uno cuando llega a otro lugar, a otra experiencia de entender su cuerpo o sus vinculaciones con uno mismo. Eso, muchas gracias por esta invitación. Hola, ¿me escuchás, Sebastián? ¿Se escucha bien? Hola, querida. Sí. Hola. Hola a todos, todes, todas, ahí acompañando esta presentación. Muchísimas gracias, Sebastián. Hay tantísimas cosas para... eh, vamos a ver, ¿se escucha? Me está diciendo algo acá esto. Leiro, no sé qué me dice. Siempre aparecen cosas Escuchamos, con Natalia. Se escucha, ok, sí, me aparecía con una pantalla, algo en la pantalla. Tantas cosas para conversar, pero vamos a dejar tiempo para las preguntas de todos ustedes que están acompañándonos. Entonces, por favor, vayan mandando preguntas, poniéndolas en el Q&A, en el idioma que quieran, y así vamos a dejar los últimos 15 minutos, más o menos, para eso. Quería tal vez empezar con algo que mencionaste varias veces y que creo que es muy fuerte en tu trabajo, y es la idea de que el arte para ti dijiste, tiene una dimensión pedagógica, ¿no? Que yo diría también tiene una dimensión entonces política, porque tu arte construye archivos, trabaja con los archivos coloniales, los archivos del Estado chileno, las historias construidas, siempre de violencia en el fondo del Estado y la constitución del Estado moderno a través del periodo colonial. Y uno podría pensar que cada una de las obras que nos mostraste produce un elemento para otro archivo que sería un archivo desde una perspectiva específicamente mapuche, ¿no? Entonces, quería un poco saber cómo trabajabas en eso, ¿no? Cómo, digamos, si tus materiales para llegar a la construcción de ese otro archivo, un archivo mapuche,
un archivo que contara la historia de la tierra, del territorio, del agua, de las vidas no binarias. Si eso se hacía desde un conocimiento aprendido desde libros o conocimiento que se pasa de generación en generación, porque se complica mucho la noción de historia, política, archivo, y también de arte, porque uno podría decir con tu trabajo que el arte es tal vez uno de los lenguajes eh, cruciales para contar la historia de otro modo, porque tiene una dimensión creativa y de actualización de las cosas, ¿no? Mm. Sí, bueno, a mí me ha interesado, yo como para contar así, mi aproximación, por ejemplo, a las artes fue bien especial, fue bien particular. Yo provengo de una familia que no tiene vínculos con las artes directas antes de que yo los tuviera. No visitábamos exposiciones, ni museos, ni teníamos vinculación con el mundo de las artes. Mi familia viene de un lugar de clase trabajadora muy fuerte, donde no existe tiempo para el arte, la verdad. Y bueno, yo la verdad dentro de la escuela tuve una profesora que me marcó muy fuertemente, que es Joana Berríos, que ella también hoy en día me sigue colaborando en muchas de mis obras y también en mi vida, es mi amiga y bueno, para mí creo que ese es el principal punto de conexión con la pedagogía. Para mí fue muy importante la figura de ella, ya que siempre fui una persona que sufrió invalidación de su voz en los espacios institucionales, en la escuela. Nunca tuve una voz por provenir de un pueblo indígena y por tener un cuerpo que no se adecuaba a lo que se esperaba de mí. Y bueno, esa relación yo creo que es muy importante para mi trabajo porque yo siempre siento que todo pasa a través de mi cuerpo y todas esas relaciones están permeadas por mi cuerpo. Yo empecé a hacer esa primera performance que les mostré. Yo decidí trabajar en la performance porque no tenía dinero para pintar, no tenía dinero para hacer escultura. Entonces el cuerpo, en primer lugar, acción con mi historia también, porque mi historia a través del cuerpo, siempre mi cuerpo ha sido el primer filtro de vínculo con otros, por a través de cómo se ve mi cuerpo. eh, He tenido malas experiencias también o buenas experiencias y bueno, creo que todo se relaciona en torno a las imágenes finalmente, como que todo este tiempo de trabajar dentro de esta obra ha sido pensar eso, como cómo las imágenes son tan fuertes, no quedan tan fuertes finalmente todo y permean todo. Y bueno, para mí ha sido también muy importante romper también esas ideas como cerradas de los relatos, de las historias, de las memorias, porque yo no vengo de una experiencia cerrada, vengo de una experiencia totalmente abierta de siempre estar conectando con más gente, siempre estar conociendo más personas, siempre pudiendo estar como expandiendo un poco los lugares de comodidad para mí mismo. Y, y eso creo que ha sido súper importante para no tampoco caer en estas como estereotipos o lugares exóticos que también el mismo sistema del arte intenta generar, que es también relativo a las técnicas, por ejemplo. Yo me he resistido a trabajar con algunas técnicas dentro de mi propia propuesta porque siento que eso también es un lugar cerrado. Y siempre las personas indígenas estamos ligadas al textil, a, la cerámica, bueno, a montones de técnicas y nichos fijos que a mí no me interesa seguir eh, trabajando y que por esa misma idea me interesa tanto trabajar con el cuerpo, con el video, con las tecnologías
y romper también esos paradigmas que están tan asociados a ideas tan fijas de los sujetos sociales. Ujú. Y además, digo, es súper interesante y también para probablemente muchos jóvenes artistas escuchando, recordar que a veces las limitaciones materiales ayudan a producir un efecto político, inevitablemente, ¿no? Entonces, claro, tu primer trabajo, como no tenías dinero para hacer y producir objetos o pintar, pues tenías tu cuerpo, pero tu cuerpo también había sido tu propio campo de batalla. Y el cuerpo indígena como el campo de batalla. Y poner el cuerpo como una forma de producir un archivo vivo en lugar de un archivo muerto, ¿no? En relación a las vidas indígenas y a una historia indígena que se rehúsa a estar situada en un pasado remoto a través de sus artesanías, a través de la figura de una especie de romantización del indígena cuando es que aparece, y es como ponerlo al día constantemente, ¿no? Entonces es interesante cómo la limitación material en el fondo también produce un efecto político, ¿no? Que también entonces responde al archivo, digamos, donde el indígena es este gran monumento, ¿no? Sí, también es como una figura que tiene que quedarse en ciertos lugares y cumplir ciertas funciones dentro de ciertos espacios también, y eso también es un poco limitante, al menos para mí y lo que yo hago, y mi intención siempre ha sido trabajar con muchas cosas, porque también, no sé, a mí me ha pasado mucho que al ser un artista indígena y queer y todo esto, como que tengo todas las intersecciones un poco en mi cuerpo, y eso también ha sido un lugar complejo de habitar, porque el medio artístico desde acá, al menos desde Chile, siempre me ha querido poner un apellido como artista indígena o como artista queer, pero también mi trabajo y mi obra y mi producción ha ido hacia más lugares que no necesariamente hablan del género y no necesariamente hablan del mundo mapuche únicamente, sino que intentan hablar de temas que en ocasiones y en la historia han sido leídos como temas locales, pero que a mí me Uh-huh, interesan llevar a situaciones globales, a situaciones que claro. conecten con otras experiencias y que puedan como conversar en torno a finalmente qué es lo global y qué es lo local para el Uh-huh, mundo del arte también que hemos vivido, y la historia del arte también que se ha construido. uh-huh. Sí, y en ese sentido, a lo largo de tu presentación también iba quedando claro algo que está ahí en tu trabajo, que es que más que producir identidades y identificaciones, tu trabajo eh, elabora desidentificaciones, desidentificarse como necesariamente y exclusivamente mujer o hombre, desidentificarse como ser chileno porque naciste en un territorio que hoy por la violencia y la historia colonial se llama Chile, ¿verdad? Desidentificarte con los materiales asociados con lo que debería de ser la producción artesanal y a veces artística indígena, ¿no? Entonces, ese desmarcarse de, como dijiste, ¿no? El espacio cerrado, el espacio fijo, que me puedo imaginar el mundo del arte diciendo, uy, acá tenemos un artista indígena, artista queer, artista del sur global, o sea, todo, ¿no? Todo lo, y la fuerza con la que te desidentificas. Pero desidentificarse no es solo un proceso individual tuyo, sino que forma parte de lo que podríamos llamar la impronta descolonial de tu trabajo, ¿no? Porque todas esas categorías de identificación fueron producidas y son efecto y producto de la historia colonial, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo quería que hablaras
un poquito sobre la lengua en tu trabajo, porque hay varios momentos, no todos los que están en el público vieron todos los videos enteros y tal vez a veces hace falta verlos varias veces, pero especialmente en los videos hay momentos donde el mapudungún no está traducido y queda ahí en los títulos en mapudungún, que quiere decir que hay algunos espectadores del video que no logran entrar. Escuchan, pero no logran entrar. Entonces, quería que un poco nos hablaras sobre esa relación con el lenguaje, con Bueno, uno de para los mí, lenguajes de la cultura mapuche. sí, bueno, para mí la lengua es política, es como mirar el mundo de otras formas. Y mi historia con la lengua mapuche es compleja, eh, porque yo vengo de, como comentaba anteriormente, una familia que es producto de una diáspora, que es producto de una migración forzada, que vivieron muchas personas en este territorio no porque querían, sino por las condiciones de pobreza y vulnerabilidad que dejó el Estado de Chile tras estos procesos de violencia colonial. Eh, y bueno, para mí ha sido todo un camino de recuperación también la lengua, porque mis abuelos eran los únicos que hablaban parte de la lengua de mi familia y ellos por vergüenza, eh, porque no sufrieran sus hijos, no transmitieron la lengua y la generación de mis padres y mis tíos perdieron mucha parte de la lengua y fue muy violento también esa relación con la lengua. Y para mí, desde la muerte de mis abuelos, que sucedió cuando yo tenía 17 años, fue importante comenzar a recuperar el mapudungún y empezar a vincularme cada vez más fuertemente con él. Y hasta el día de hoy sigo en aprendizaje, sigo en buscando y entendiendo partes de otra forma de entender el mundo, que es una forma eh, bueno, tiene que ver mucho con las reflexiones con el agua y la naturaleza, que también hoy en día también están más fuertes dentro de mi trabajo y que tienen que ver en dotar de alguna forma a través de la lengua, a través de esa forma de entender el mundo, a la naturaleza con una inteligencia, de dotarla de un conocimiento que tiene que ver con el agua. Por ejemplo, muchas de mis obras que trabajan la lengua hablan de las toponías, de la relación Ujú. del agua con la territorialidad, por ejemplo, de cómo el agua no es solamente agua, la entendemos dentro del mundo moderno, que abrimos una llave y existe, sino que hay otra forma de relación que es una forma donde la reciprocidad siempre está por sobre cualquier otra forma de relación. Entonces, ha sido un camino complejo este retorno a la lengua y también ha sido un retorno político, yo diría, un retorno que tiene que ver también con esas partes que son intraducibles también. Yo siento que no todo, siempre en el mundo contemporáneo estamos constantes en esta inmediatez de traducir todo y, y dejar todo entregado y disponible para ser leído. Y yo siento que a pesar de que tengo una labor muy pedagógica en mi trabajo, siento que no tengo que entregar todo para ser leído a las audiencias, sino entender que mi trabajo se adapta a distintos públicos y a distintas audiencias, pero no puede ser entregado completo todo ese conocimiento o todo ese lugar que significa la lengua también como potencia. Ujú. Entonces, va en dos sentidos, siento yo, que es un sentido de esa no traducción, de lo no traducible, y también como, como una resistencia también a,
a pensar y a que recién hace un par de meses, a través de Talisa Loncón, que está dirigiendo una nueva constitución para Chile, hemos escuchado hablar del Mapudungún en medios masivos, en muchos lugares, pero eso hasta hace 5 años, de años, no existía, no pasaba. Entonces también creo que también esa visibilidad del Mapudungún tiene que ver con ocupar espacios y también en mostrar que no nos avergüenza, que es un espacio de recuperación, así como también son los territorios en disputa. Ujú, ujú. Y el incluirlos en tu obra, también el incluir, digamos, el Mapudungún en tu obra, hace que esa obra que yo estoy un poco proponiendo es la producción de un archivo. El archivo ese vivo tiene que contener esa lengua y tiene que hacer que las personas no indígenas también un poco, en lugar de que todo se les entregue como en una vitrina, sepan que hay cosas que sus cosmologías no logran entender, que la traducción borraría toda una cosmología, ¿no? Y en ese sentido, para la última pregunta, antes de que abramos al público, quería, el último video que mostraste de Mapukuful, que es una de mis obras preferidas de toda tu trayectoria hasta ahora, quería que hablaras un poco de la elección del 3D como algo que ofrece una inmersión, ¿no? Donde entonces el arte no es algo para hacer, volviendo a la dimensión pedagógica, ¿no? Que mencionabas al comienzo y que yo después un poco planteo como un proyecto de producción de archivo, de un otro archivo vivo. El 3D le da al espectador la sensación de estar adentro de un mundo, en lugar de observando, ¿no? Y pensar la observación, la distancia, la producción de objetos, de imágenes, como parte del proyecto colonial sobre la otredad para después incorporar, ¿no? Incorporar dentro de un cierto sistema visual. Entonces me preguntaba si la elección del 3D tenía que ver con algo de esto, ¿no? De pensar que tal vez el arte debería de ser otra cosa que la contemplación o la observación. Sí, mira, no fue tan pensado, yo creo, al comienzo eso, pero hace algún tiempo se me ha venido mucho a la cabeza la idea de paisaje y cómo la idea de paisaje también dentro de las mismas artes está es tan colonial, ¿no? Esta idea de que el humano siempre es algo que está fuera del paisaje y que el paisaje es algo para solamente ser observado y no entenderse como algo dentro de ese lugar, de esa naturaleza, de esa potencia. Y bueno, el video originalmente estaba pensado para ser grabado en un bosque, extrayendo los hongos en vivo y mostrándolo a la cámara y presentándolo más en formato cine, en un formato de alguna forma en primera persona también, pero como sucedió lo de la pandemia y me veía imposibilitada de viajar al territorio y también bueno, la fructificación de hongos son en distintos procesos. Hay algunos hongos que Claro. aparecen en septiembre, otros aparecen en mayo, otros aparecen en junio, entonces era mucho más complejo grabar cada una de esas escenas en particular eh, que hacerlas en 3D. Entonces, creo que finalmente el 3D fue una solución también importante de pensar también esas estéticas y esa forma en que se presenta también el mundo indígena nuevamente, que siempre como en este espacio de lo real, de lo tangible o lo distante también. Entonces, para mí era importante como ocupar el 3D también como una herramienta eh, como disruptiva, yo diría, de esas imágenes, de esas estéticas que son tradicionales, que son eh, marcadas para ciertos sujetos indígenas y quienes
Y no sé, bueno, me pasó también algo muy fuerte, que en Chile empecé a ver que había muchos artistas trabajando con tecnologías que no eran de pueblos indígenas, tratando temas indígenas. Mm, Y bueno, esto fue cada vez más recurrente y hasta que siento que yo también me harté de esta situación y dije, bueno, si es que otros tienen la posibilidad de crear nuevos imaginarios y nuevas imágenes, formas de relacionarse, ¿por qué yo no sería posible de también hacer ese tipo de cosas? ujú, Y entonces también esa fue mi decisión de trabajar con el 3D. Siento que tiene que ver mucho con proyectos, ujú. que a partir de cómo estoy pensando un tema o un trabajo es como también se desarrolla ese proyecto o cómo se concreta luego con eso. Claro, como que cada proyecto te hace pensar en cuál es la tecnología o el medio por el cual vas a poder abordar la serie de preguntas o planteos o el proyecto pedagógico que estés queriendo proponer, ¿no? Sí. Em, que es algo bonito porque cuando mostrabas imágenes de Mapucuful, hablaste, cuando estabas hablando de los bambúes, ¿no? Y la relación entre los bambúes y los hongos, dijiste una red Wi-Fi del bosque. Y entonces pensé, claro, eh, eh, como ocupar esas nuevas tecnologías desde un Mm, posicionamiento mapuche y desde una cosmovisión mapuche que tiene sus propias altas tecnologías y establecer ese cruce, ¿no? O mm, sea, la alta tecnología de esa red de vida que nos es invisible, ¿no? Pero que en el conocimiento y en las prácticas mapuches de vida están, son lo que hacen que la relación con el mundo sea sustentable, como se dice hoy, ¿no? Se encuentra con la tecnología 3D ¿verdad? Desarrollada en los centros de la alta élite global. Y me parece que eso es una cosa muy increíble. Voy a pasar a algunas preguntas que nos han mandado desde el público. Kalin González pregunta cuál fue la parte más difícil de la creación de Macucuful. mm. Creo que, bueno, el video fue muy complejo de hacer porque tiene mucho detalle. Bueno, el video fue colaborado por Valentina Riquelme, que es una artista de 3D, que trabajó mucho, mucho tiempo en replicar de alguna forma cada uno de los detalles del bosque nativo y eso Mm, también implicó como un trabajo de conocimiento también de cuáles son los árboles, cuáles son las especies, cómo de alguna forma dar una sensación de, a pesar de que sea virtual, de veracidad, ¿no? De ese bosque y que no se notara como cualquier lugar, sino que fuese lo más cercano a esa experiencia. Entonces creo que estudiar cada una de esas partes fue lo más complejo de la creación de Mapuful. Y lo más entretenido, obviamente, fue conocer más sobre los hongos y saber que los hongos son organismos, todo un mundo que no conocemos, eh, que ni siquiera somos capaces de entender la potencia que habitan, porque los hongos pueden descomponer plásticos, eh, tienen relaciones de simbiosis con organismos muy particulares y crean cosas alucinantes. Hay hongos que sus raíces, el micelio, esta red Wi-Fi que mencionaba anteriormente, son kilómetros y kilómetros, son gigantescos y solamente como no podemos, como siempre pienso esto mucho con las imágenes, como estamos tan limitados a ver cierto tipo de imágenes o vivimos como en un mundo de
el régimen de las imágenes que solo alcanzan nuestros ojos, todo lo que está por debajo de ellos es algo que ni siquiera hemos como conocido en su totalidad. Y para mí eso es muy fuerte, es como muy, es muy también alucinante al mismo momento, como entender de que los hongos no se reproducen sexualmente, sino por esporas. Es muy alucinante porque rompe las ideas de macho y hembra, que puedan vivir en organismos que están muriendo y tener relaciones de ayuda entre interespecies, Eso de pensaba transportar yo, que agua. en el mundo moderno nos han educado que el hongo es algo de lo cual hay que deshacerse, limpiar, porque es grotesco, pero en el universo natural estos hongos que un poco conectan como una red Wi-Fi son la posibilidad de la solidaridad y de Sí, la son subsistencia. siempre relaciones de reciprocidad, Sí. son siempre relaciones de colaboración y no sé, creo que también hemos sido educados en un pensamiento y en una educación muy occidental en leer la naturaleza y de leerla siempre fuera de nosotros, cuando es tan parecida a todo eso, Sí, ¿no? Somos y, agua, finalmente, somos y bacterias además, y microorganismos. y pensar que además, o sea, particularmente en un estado como el chileno, con su ferocidad neoliberal hasta muy recientemente, claro, la idea de colaboración, de solidaridad, o sea, el proyecto neoliberal y el proyecto colonial destruyen eso, aíslan, ¿no? Por eso el modelo de la plantación, o de la plantación de los árboles de pino, ¿no? Y de un poco sistematizar y individualizar. Otra pregunta, tenemos tiempo, te hacen una pregunta sobre la pureza. ¿Cómo se manifiesta el tema de la pureza en tu trabajo? ¿O cuáles son algunas de las conclusiones sobre la pureza en tu trabajo? Es una pregunta Bueno, que la manda Ella Lawton. el tema de la pureza no lo abordé tanto en esta presentación, pero hay obras, sobre todo del comienzo de mi trabajo, del 2015, del 2014, del 2016, que hablan sobre las formas de denominar a las personas que son impuras o que no, no sé, no corresponden a los estereotipos que finalmente asignan el colonialismo. Y para mí ha sido importante revisar todo eso porque eh, para también entender cómo se configura también la violencia colonial y cómo esto también te hace estar sometido a diversas como formas de opresión muy terribles. Para mí fue la palabra champurria, que, que fue una palabra que para mí fue, yo era muy pequeño, para referir a que era mezcla, que era un niño que tenía mezcla mapuche y mezcla winca, que es la forma que le dicen a, a las personas extranjeras o chilenas. Y para nosotros y muchas personas del mapuche hoy en día, los winca, perdón, los champurria, es más que un insulto, es una reivindicación para entender de que no existe una pureza, de que no existe un lugar completo ni libre del colonialismo, que estamos todos finalmente permeados por cierta experiencia también colonial que llega a sacudir también nuestras vidas o experiencias diversas. Entonces mi trabajo ha ido por ese lugar. Yo siempre he tratado de ser una persona lo más honesta posible con mi trabajo. Yo no soy un artista criado en una comunidad. Mi experiencia es desde la ciudad, es desde una experiencia de migración de mi familia y por tanto para mí la experiencia de la impureza o la experiencia de ese tránsito indígena es
tanto o igual de válida que otras experiencias. Pero sí, nunca he intentado yo exotizar mi imagen para ocupar espacios que creo que no me corresponden, porque deberían venir otros artistas a hablar de esa experiencia, de esos lugares, eh, desde otros espacios, siento yo. Y para mí el tema de eso es muy importante, como decirlo y hablarlo con toda mi honestidad posible y también poner en tensión finalmente esas ideas de qué es lo mapuche, porque finalmente si uno mira la historia del pueblo mapuche, se da cuenta que el pueblo mapuche siempre tuvo contacto con otras experiencias como para resistir finalmente su conocimiento. Por ejemplo, la platería, que es una de las artes más fuertes dentro del mundo mapuche, fue introducida por los españoles y los mapuches a través de esa experiencia de sincretismo, llamémosle así, ¿no? Eh, aprendieron esta platería y la dispusieron a sus propios como conocimientos. Entonces, nunca los esencialismos son tan buenos para las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas siempre han tenido que resistir sus conocimientos y cambiar y adaptar también sus conocimientos a nuevas experiencias del mundo para también resguardar esos conocimientos. Entonces, creo que para mí ha sido importante también cuestionar esos esencialismos tan fuertes sobre qué y qué no corresponde a las personas indígenas. Ujú. Y tal vez una última pregunta que sale de lo que estabas hablando es, ¿existe en el mapuzungún una palabra que signifique arte? No como tal, pero por ejemplo, Elisa Loncón habla de los artistas como At Kutaufe, que At es una imagen bella, Kusau es trabajo y Fe es como el que hace la acción. Entonces sería un trabajador o un creador de imágenes bellas, la traducción. Eh, Siento que la palabra arte es básicamente algo colonial Ujú, y creado por este sistema moderno para diferenciar la artesanía de otro espacio, finalmente. Pero para el mundo indígena, el arte es algo mucho más grande que una experiencia cerrada, individualizada. Eh, bueno, yo no he hablado tanto de esto, pero soy parte de Rainintuleufu también y Bellene, que son dos proyectos colectivos que evidentemente permean mucho mi trabajo y permiten también que otras personas ingresen a mi obra artística y se conecta también con otras relaciones. Y siento que el mundo indígena es así también, es como un ujú, constante encuentro de personas y vínculos y colectividad también que va más allá de individualidades. ujú. Y si vos tuvieras que, nos dijiste que el término que usa Elisa, la gran Elisa Loncón, para el arte en Mapuzungún, pero si vos tuvieras que elegir un, un término, un concepto del Mapuzungún que tal vez para vos significa o abarca eh, todo aquel proceso creativo que tiene el arte como posibilidad de transformación también dentro del universo mapuche, ¿qué palabra elegirías? ¿Hay alguna? Mm, es que como directamente vinculada con el arte, no sé, pero creo que si hay algo que ha movido mucho mi trabajo últimamente, ha sido el concepto Itrofin Moñén, que significa, o se puede traducir como todas las formas sin excepción, o todas las formas de Oh, existencia, que es un concepto muy potente y es muy bello porque
porque da cuenta del entendimiento que tiene el mundo indígena o el mundo mapuche, para entender que todo es un todo y somos parte de un todo también y no solamente importa lo humano en esta relación o conversación con el mundo, sino las plantas, el agua, la vida, todo, todo. Entonces, Ujú. creo que esa palabra para mí es muy importante y ya toma un peso cada vez más importante ante todo lo que está pasando en Chile y no sé, se van a cumplir 2 años del 18 de octubre y cada día que pasa se siente nuevamente como si quisiera volver y como que las personas quieren seguir eh, como hablando de esa rabia, hablando de esas ganas de querer cambiar este sistema neoliberal, extractivo, violento, Sí, y de, patriarcal, y de, y de, colonial. y de, y de construir colectivamente una forma de mundo donde quepan todas las formas de existencia, que es este término que que viene organizando un poco tu pensamiento y tu trabajo, ¿no? Sebastián, ¿te puedo pedir Y, que escribas esa palabra en el chat para todos, para que sí, todos podamos ver ese concepto que, que creo que podría ser muy bonito para pensar como una bueno, la de palabra, las la palabra posibilidades de del la, arte. claro, Ujú. las palabras de la última obra que era con pelo era moñén, que es vida, Mm, y trofil es diverso o todas las formas. mm, buenísimo. Bueno, tal vez nos quedamos con Itrofil Mongen como el final de esta conversación, de este intercambio, de este encuentro y de esta presentación que nos has compartido sobre tu práctica. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todo el público allá afuera que estuvo acompañándonos. Ay, yo quería comentar algo más. ¿Sí? Bueno, dejarle a todos muy invitados a que puedan revisar la web, que es www.sebastianrefugiero.com. Están todos mis videos liberados para que los ocupen en sus clases, en sus trabajos, en lo que ustedes quieran. Esos videos están puestos ahí para eso. Y eso, solo agradecer la oportunidad y el vínculo de poder conversar sobre todos estos temas y eso, estoy muy contento. Gracias, gracias. Thank you so Eh, much. Thank you, Sebastian and Natalia. Thank you so much for this powerful presentation this evening. I also wanted to just thank our interpreters and Aberdeen for the caption work, and also the Berkeley Art Museum and Pacific Film Archive for also being a co-host, the Center for Latin American Studies, and aprendí mucho esta noche. Many, many thanks for all that you have shared with us tonight on this important day of Indigenous Peoples Day here in the United States. So have a wonderful evening, everyone. And I hate how this ends because it just closes off, but all of us here at Arts and Design and here at UC Berkeley want to thank you so much, Sebastian, for the important, beautiful work you shared this evening. Have a great night.